Hola, buenas noches tengan todos mis hermanos y amigos que me escuchan. Vengo una vez más delante de ustedes y de la presencia de Dios. Tengo rato tratando de grabar y Satanás el diablo como siempre perturbando, me ha tratado de perturbar. Este, Creo que me está poniendo aquí que tengo 22 segundos, no sé qué es lo que está pasando con la cámara, luego veré, vamos a esperar si me deja grabar. Quería contarle, como siempre les digo, las experiencias que el Dios Altísimo ha hecho por mí, a través de mí, y es para la gloria de su nombre. Quería decirles que quería hablarles un testimonio, como siempre les digo, de mi vida desde que creí en el Señor hasta ahora, de las cosas que he tenido que aprender a los golpes, porque nosotros llegamos al Evangelio y no nacemos aprendidos, sino que es necesario que, como dice la Biblia, pasemos por luchas, pruebas, tribulaciones, para enrumbarnos en un camino para el Señor y para su gloria. Y quería compartir con ustedes, como siempre, una experiencia más de mi vida. Y en este caso quería hablarles de lo que es sanidad interior, sanidad del alma, cosa que mucha gente no sabe ni en la iglesia, ni en el mundo entero, ni las personas que no conocen a Cristo. Quiero presentarme delante de ustedes. Mi nombre es Ana Herrera. Me pueden buscar como la profeta Ana Herrera, como pastora. Siempre le digo a la gente, el pastorado, el ministerial, todas las cosas nos las ha dado es el Espíritu Santo. Simplemente pueden llamarme Ana, pueden llamarme pastora Ana, como ustedes quieran. En realidad, mi intención es que nuestras experiencias lleguen a ustedes, que nuestras experiencias lleguen para la gloria de Dios a donde tengan que llevar, a donde tengan que llegar, y ayudarlos a ustedes con estas experiencias que nosotros hemos podido tener como cristianos. Y hablo de cristianos en general, hablo de personas en general, porque la mayoría de las personas nos pasa esto que yo viví. Y mi experiencia fue que cuando yo llegué al Evangelio hace, como siempre les he dicho, 30 y pico de años atrás, llegué como todo el mundo, con un corazón herido, con un alma herida, con problemas con personas, con rabias con personas, odios, rencores, amarguras, todas aquellas cosas. Y algo más triste y más grave que yo tenía en mi vida era que yo no sabía que yo tenía un alma. Yo no sé si usted sabe que usted tiene un alma. Nosotros fuimos constituidos por Dios espíritu, alma y cuerpo. Pero lo que es eterno de nosotros y que tenemos que cuidar es el alma, porque ahí radica otra trinidad que son las emociones, el intelecto, la voluntad y las emociones. Y resulta que Satanás, el diablo, ataca esa área de nuestra vida. Antes de estar en Cristo, antes de recibir a Cristo, la ha hecho un desastre, porque acuérdense que nuestra vida antes era un desastre, porque nosotros no teníamos a Cristo y nuestro espíritu estaba muerto antes de recibir a Jesús. Esa parte de la Trinidad, del espíritu nuestro que se comunicaba con Dios, estaba muerto. Y ahora resulta que cuando uno recibe a Jesús, su alma empieza el Señor a transformarla, y con la ayuda del Señor la vamos transformando. Por eso dice la palabra de Dios que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Y el Espíritu, cuando usted recibe a Jesucristo, se conecta con el Espíritu Santo así, y se amalgama con el Espíritu Santo por primera vez. Y entonces yo no sabía que tenía ese alma. Yo sabía que mi vida era mi vida y vivía una vida loca, una vida chévere, una vida para allí y para acá, pero odiaba mucho, guardaba mucho rencor, como me imagino que le pasa a todos ustedes y a toda persona que no ha recibido al Señor y que no conoce el propósito de la sanidad interior y el por qué usted tiene que tener una sanidad interior como la tuve que experimentar yo. A todas estas les voy a resumir porque el tiempo aquí es muy corto. Yo tenía ya 8 años en los caminos del Señor, en el Evangelio. Yo soy cristiana evangélica, de ninguna denominación, no pertenezco a ninguna denominación, pertenezco a la Iglesia Mundial de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo es una sola a nivel mundial. A mí me preguntan a veces, pastora, hermana, ¿de qué concilio pertenece? ¿De qué concilio? Sí, tengo una cobertura ministerial en mi país, soy venezolana, como siempre se los digo, mi cobertura ministerial allá en el apóstol Eduardo Blanco de la iglesia Siloé y todo aquello, pero normalmente me dirijo por el Espíritu Santo, que él me dice que somos una sola iglesia.
El Señor no está solamente en una denominación y en un concilio, nada. El Señor ha formado una iglesia a nivel mundial y nosotros queremos llegar a esa iglesia a nivel mundial donde todos estamos sufriendo esta dificultad que yo sufrí durante años y que la está sufriendo todo el mundo y no entiende por qué. Y se trata del perdón. O sea, nuestra alma está muy enferma porque en nuestra vida, desde la infancia hasta el día de hoy, nos hicieron daño nuestros padres, alguien te hizo daño en la infancia, muchas mujeres fueron violadas, abusadas, niñas pequeñas, hombres, varones, y empiezan a tomar desviaciones en su vida de otras formas, otros terminamos odiando a nuestros padres o a las personas, a un vecino y todo aquello. Y cuando llegamos a Jesucristo, Él quiere tratar por medio de la palabra. Cuando usted lee este versículo que les voy a leer aquí en Mateo 5:44, dice, y yo os digo, amen a vuestros enemigos, oren por ellos y háganles bien, y oren por los que los maldicen y los ultrajan. Oren. Pero entonces uno dice, Señor, ¿cómo yo voy a orar por esa gente que me maldice, que me ultraja? Porque es que cuando usted va a orar por una persona de esa que le ha hecho tanto daño, ¿no? A un enemigo que le ha hecho tanto daño, dice, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a siendo usted cristianito, y usted ama a Dios, y usted siente que ama el mundo, y usted siente que ama las almas, usted siente que ama a todo el mundo entero, y quiere que las almas sean salvas y todo aquello? Pero cuando se trata de su enemigo o de su enemiga, que es su vecina, o que es su vecino, o que es su familia, o que es su mamá, o que es su hermano, que usted lo siente aquí en su corazón, que usted desea todo lo peor menos lo mejor para ellos. Entonces usted está orando chévere por el mundo y no sé qué, y cuando Dios le dice, ahora ora por tu vecina, y usted, ¿qué? Ay, bueno, Señor, lo que te podría decir por mi vecina, porque fue mi caso, les voy a contar el caso de mi vecina, que fue la lucha que tuve durante 8 años, una lucha interior fuerte. En mi alma estaba arraigada un odio hacia una vecina que me hizo mucho daño, y vivíamos frente a frente, y esa mujer a mí me maldecía, esa mujer me decía de rata, de sucia, de no sé qué, y se los digo aquí porque, bueno, nada, yo estoy aquí para ser sincera con ustedes, y me perdonan si les digo estas palabras y les parecen feas, pero es necesario que se las digan para que ustedes quizás también estén pasando por eso y digan, no, yo no perdono eso, yo no perdono a una gente que me haga eso. Esa mujer me hizo mucho daño y se los voy a resumir. Pues me echaba agua en las escaleras y me mojaba mis alfombras. Cada vez que yo iba a la iglesia yo pensaba, Dios mío, ahí está la mujer esa y me va a decir de todo. Bueno, eso era una maldición cada vez que yo salía. Entonces me tocaba orar por ella, como por todo ser humano. Entonces cuando oraban por mi vecino tal, mi vecino cual, y cuando llegaba a la casa de ella, ay Dios mío, bueno Señor, tú no sé qué vas a hacer con ella, es que, pero yo tenía una yuca en mi corazón, porque se convirtió en una yuca, porque les cuento que la Biblia dice que salen raíces de amargura, dice la Biblia, y no vaya a ser que brotando una raíz de amargura en tu corazón vaya a ser estorbo para tu salvación. Y entonces, ¿quién quiere irse para el infierno? Si usted tiene raíces de amargura contra otras personas, a usted no le espera otra cosa, o a mí, sino el infierno. Porque la Biblia dice que existe un infierno y que la gente que tiene raíces de amargura, odios, rencores y todas aquellas cosas no puede entrar, no puede heredar el reino de los cielos, sino que se va para ese lugar. Porque para el cielo no va a entrar gente que odia a otra gente, sino tenemos que estar llenos de amor. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Espíritu Santo? Empecé a orar, Dios mío, ayúdame, porque esa mujer me hacía muchas maldades, esa mujer quiso una vez matarme un hijo mío, esa mujer era una malandra, una tipa de esas que era, bueno, bruja, hermanos, me hacía brujería, y cuando digo hermanos digo en general, cristianos o no cristianos, como sea, para mí todos son hermanos, siempre que reciban al Señor Jesucristo en su corazón y lo amen y lo reconozcan como su Salvador. Esa mujer era bruja, practicaba brujerías, mire, me hizo brujerías como le dio la gana, de la manera como ella quiso, me hizo mucho daño, le hizo mucho daño a mi matrimonio de esa época, el que yo les conté anterior, ¿no? De esa persona que yo había elegido. Vean mis videos y escúchenlo de cómo conseguir esposo en el Señor, y ahí van a entender, me hizo mucho daño también a ese matrimonio, que aparte que no era la voluntad de Dios, ella nos hacía brujería y peleábamos mucho.
y tenía que estar yo en una guerra espiritual todo el tiempo, batalla y batalla espiritual. Y resulta que, bueno, nada, Dios siempre me daba la victoria y yo le devolvía a su lugar de origen todas sus brujerías. Yo decía, Señor, le devuelvo a su lugar de origen todas sus brujerías y que se arrepienta. Así para que se arrepienta y sepa que nosotros, tus hijos, somos poderosos y más que vencedores en Cristo. Bueno, total que así fue pasando un proceso de odio y rencor en mi corazón, hermanos, que yo me la pasaba después como una chismosa, pero pegada en la ventana, cazándola, a ver qué estaba haciendo ella, porque entonces a todas estas ella empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar, y la Biblia dice en el Salmo 37, dice, no tengas envidias de los que prosperan, porque pronto como la hierba serán cortados. Y yo decía, Señor, tú me dices que no tenga envidia de ella y que pronto como la hierba será cortada, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Porque esa mujer le hacía daño a todo el mundo en el sector. Era mala, era malandra, era ese tipo de gente que ustedes saben, no sé si usted está pasando por una experiencia así con alguien así, que lo maldice, que le dice de todo, y yo tenía que bendecirla, yo tenía que hacer, como dice la palabra, orar por ella, yo tenía que hacer todo lo que Dios me decía. Ahora soy cristiana, era una nueva criatura, estaba nuevecita creyente, era una bebé en el Señor, pero no entendía. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Porque yo tengo que amarla. Tú me dices que la ame, porque yo tengo que amarla, si ella me ha hecho tanto daño. Y después con los años empezó el Espíritu Santo a hablarme, porque al principio no me hablaba mucho, o sea, yo no oía su voz porque yo no leía casi la palabra, no la entendía. Cuando a los años empecé a leer más la Biblia y empezó el Espíritu Santo a hablarme a través de la palabra, pude comprender que yo tenía que amarla porque el Señor me decía, ¿cómo tú no la vas a amar a ella si yo te amé a ti primero y tú eras mala, eras terrible? Porque acuérdense que nosotros en este mundo también hemos hecho maldades, hemos hecho cosas, y toda esa broma, y el Señor me decía, bueno, pero si yo te amé a ti y te perdoné con todos tus errores y todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonar a tu semejante, a tu vecina? Así que, Señor, pero es que esa mujer me hizo mucho daño. Y el Señor me decía, pero es que a mí me mataron, a mí me escupieron, a mí me laceraron. La Biblia dice que su rostro no tenía parecer del daño que le hicieron a Jesucristo, y Jesucristo perdonó a la humanidad. Jesucristo nos perdonó a todos nosotros, y Él trataba conmigo diciéndome que yo tenía que hacerlo, que yo tenía que amar a esa mujer, perdonarla, porque Él ya lo había hecho por mí. Entonces decía, Señor, pero entonces ayúdame, dime de qué manera lo hago. Y bueno, pasaron los años y los años con esa lucha con esa mujer, y para recortarles el asunto, resulta que un día Dios me dice, métete en ayuno y oración, que te voy a mostrar y te voy a liberar, ¿no? Te voy a mostrar y te voy a liberar de lo que allí está pasando. Entonces, bueno, nada, me mostró que yo tenía en 3 días de ayuno y oración, hice sin comer, 3 días, y usted no lo creerá, con pura agua. Porque así es Dios, el ayuno y la oración son los que revientan cadenas, sacan esas ataduras, sacan esa maldad, sacan esas cosas que hay dentro de nosotros, que impide que nosotros podamos perdonar, que impide que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, porque hay que hacerlo, pues era también mi prójima. Entonces, bueno, yo tenía que luchar ahora para que ella fuera salva. Entonces era como difícil, pero había que hacerlo. Y me doblegué al Señor, está bien, Señor. Yo tenía una casa en Los Teques, como se lo conté, en otra ciudad, que estaba construyendo, duré 5 años y no me podía mudar a esa casa. El Señor me dijo, te voy a decir una cosa en el ayuno, te voy a decir una cosa. Hasta que tú no la perdones a ella, tú no vas a poder mudarte a tu casa que tienes allá, que estás construyendo en Los Teques. En otro testimonio cuento cómo me hizo después el llamado después de los 5 años. Y duré 5 años y no me podía mudar porque la atadura que había, que yo no podía mudarme para esa casa que estaba construyendo, era porque tenía pendiente en ese sector que me iba a mudar esa persona a la que yo estaba dejando atada. Y les estoy diciendo atada porque la Biblia dice que a quien tú le remitas los pecados le serán remitidos, o sea, entregados, y a quien se los retengas, dice la Biblia, te serán retenidos. Entonces resulta que todo lo que ella hacía, sus maldades y todo, yo la tenía retenida. Yo la tenía retenida a ella por el odio que yo le tenía, por la amargura, por la cosa. Yo amaba a todo el mundo menos a ella. Porque les digo que de verdad fue una persona muy cruel con todo el mundo, nadie la quería.
Entonces, empecé a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a sanar, ayúdame. Sí, estoy decidida, Señor, sí quiero hacerlo, quiero que me reveles el por qué, tengo que perdonarla, el por qué aquello. Y bueno, cuando Dios empieza a hacer ese proceso en mi vida, en esos 3 días, empieza una revelación en mi vida con el tiempo y me hace entender que cuando tú odias a alguien, cuando yo odio a alguien, mi cuerpo se enferma. Soy yo la que me estoy haciendo daño y era yo la que me estaba haciendo daño con ese rencor que le tenía a ella, como ella, que odiaba a todo el mundo y a ella le dio lupus. Esa mujer estaba enferma, 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 pero en su maldad ella prosperaba y me daba rabia, pero yo decía, Dios, y ella tan mala que es bruja y todo, y mira cómo prospera y todo. Y el Señor me decía, no tengas envidia de eso, que pronto como la hierba será cortada, en el capítulo 37, el Salmo 37, léalo ahí para que vea. Y yo, Señor, pero ay, ¿cuándo la vas a cortar? Porque esa mujer le hace daño a todo el mundo y mírala cómo prospera y todo, pero estaba enferma. Y después Dios empieza a revelarme que en el alma nuestra, ¿verdad?, en nuestras emociones, intelecto, voluntad y todo aquello, existe la enfermedad. O sea, su alma se enferma, existe esas raíces de amargura que van brotando y brotando en cualquier parte de nuestro cuerpo, se va metiendo, en las articulaciones empiezan a haber dolores, de donde viene la artritis, las gastritis, enfermedades del corazón, en donde nos empiezan a venir tantas cosas a nosotros y uno dice, bueno, ¿y por qué estoy enferma? ¿Por qué? Porque hermanos, en el alma simplemente tenemos un alma enferma porque no les hemos pedido al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, que la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, ¿verdad? Y es por las llagas de Él, las llagas en el nivel espiritual. Primero tenemos que ser sanados en el nivel espiritual, en nuestra alma, para que nuestro cuerpo reciba la sanidad. Entonces yo sufría de gastritis y mi lucha empezó, fue porque yo le decía, Dios mío, pero tú sanas a todo el mundo en las campañas, en las iglesias, y yo voy y tú a mí no me sanas y no me sanas esta gastritis, que cada día iba peor. Y el Señor me dijo, fue cuando me dijo que me metiera en esos 3 días, que Él me iba a mostrar por qué yo no me sanaba de la gastritis. Y me dijo, tú no sanas de la gastritis porque tú odias a tu vecina y quizás algunas otras cositas que tenía, a lo mejor más insignificantes que aquella, pero estaban ahí unas raíces de amargura. Entonces empieza él a decirme que proclame, que perdone, que no sé qué, a ella, a su esposo, a sus hijos, a mi mamá, a toda aquella persona que yo pudiera pensar que yo tenía raíces de amargura contra esas personas y mi alma estaba enferma. Tenía la conexión con el Espíritu Santo en mi espíritu, pero Dios quería ganarse mi alma, porque la Biblia dice que con paciencia ganaremos nuestras almas. Y esta era la oportunidad que Dios quería que yo ganara mi alma y ganara a esa mujer para Cristo. Yo, ay, qué difícil haberla ganado para Cristo. Entonces, en ese retiro, yo salgo de ahí, termino de hacer mis 3 días de retiro y empiezo a sentir como una liberación. Y en ese tiempo yo estudiaba en un instituto bíblico y había dejado de ir a estudiar esos 3 días porque estaba en retiro. Y cuando voy, un hermano me dice, ah, hermana Ana, sabes que, wow, te vi, tuve un sueño contigo y te vi que tenías una herida muy grande por aquí, muy grande, pero esa herida estaba cosida. Yo le dije, hermano, gloria a Dios, es que estaba metida en un retiro y el Señor me mandó a meterme en un retiro y era por un problema que tenía del alma y el Señor te está mostrando a ti para que me confirmes que Él me sanó, que Él me liberó, que me cosió de paso esa herida tan grande. Imagínate, era como un machetazo lo que esa mujer me tenía en mi alma. Entonces Dios en su misericordia cosió esa herida porque lo hice de corazón. Entregué en ese retiro, en esos 3 días de ayuno de corazón, Señor, ayúdame, ayúdame, yo no puedo. Yo le decía a Jesucristo, yo no puedo perdonarla, pero si tú perdonaste a la humanidad, todo lo que te hicieron, todo, ayúdame en tu amor a poder perdonar a esa mujer, a su esposo, a todo lo que ella pueda hacer y que más nunca yo vuelva a sentir odio hacia ella ni hacia nadie, hacia nadie. Hermanos, y les cuento que Dios hizo hacia mí, después de eso, como una barrera. Yo no sé, fue algo espiritual después que pasó, que hizo como una barrera, que todo lo que ella me decía, ya yo no sentía odio. Cualquier cosa y cualquier persona hoy en día me hace algo, me molesta. Una cosa es que te moleste, pero otra cosa es que entre en tu alma y tú le permitas que te haga daño. Ya no, gracias a Dios. Siento la molestia y enseguida vengo, Espíritu Santo, ayúdame, que alguien me hizo esto, me hizo aquello, no sé más, y ayúdame a perdonar, y perdono y quedo sanada.
eso no dura mucho tiempo en mí, gracias a Dios. Trato de sanar porque ya conozco lo de la liberación del alma. Entonces me libero porque ¿quién de ustedes, díganme, quién de ustedes va a querer llevar la carga de su enemigo para su vida? Los pecados de su enemigo usted lo está cargando. La enfermedad de su enemigo la está cargando es usted, porque usted le está remitiendo sus pecados, usted se los está conteniendo, usted los carga, porque usted está como ligada a esa persona a quien usted odia. Yo estaba ligada a ella porque la odiaba y ella a mí, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, después que hice esa liberación, empezó a suceder algo extraordinario. Yo tenía un negocio de comida rápida y de repente, ya cuando pasaba por la escalera, ella, hola, hola. Y yo, no, un día hizo Dios que se incendiara su casa y empezó Dios a trabajar. Fue así, que se le estaba quemando su casa y yo corrió a mi puerta y me tocó, ¡ay, se me está quemando la casa! No sé qué más, y esto. Yo, pasa, sí, con los niños y la cosa. Mire cómo obra Dios y tal. Y desde ese día, bueno, esa mujer le dio tanta vergüenza que se sintió como agradecida de mí, que su peor enemiga, wow, le abriera la puerta de mi casa y la ayudamos y bueno, y apagar el fuego y la cosa, ¿no? Dios obró de esa manera. Entonces al día siguiente, ya después yo pasaba por ahí y ella me decía, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Pasaba y así yo, ay, gloria a Dios, por fin ya esta mujer no me tira puntas, no me dice cosas horribles y no sé qué. Y bueno, entonces yo tenía mi negocito de comida rápida, pasaba por ahí y un día, no sé, nos paramos a hablar así, me dio tiempo y empecé a predicarle la palabra de Dios, a hablarle. Y entonces me decía, sí, yo sé que a los evangélicos no les cae brujería, porque yo sé que la brujería no les hace daño y no sé qué más. Y entonces yo decía, ¿y cómo tú sabes? Y dice, no, porque yo sé, porque hay gente que han tratado de hacerles brujerías y dicen que no les hace daño. Yo decía dentro de mí, sí, claro, porque tú te cansaste de hacerme brujerías y como yo se las devolvía a ella se ponía peor. Yo sí tenía poder para devolverle la brujería y a mí no me caía, porque una cosa que ha tenido el Espíritu Santo, que él siempre me alerta cuando alguien me está haciendo algo y ¡fum! Se la devuelvo y a Dios a nosotros nos libra de todo eso y de todo mal, porque Él lo dice que Él nos guardará en completa paz, ¿no? Entonces ella sí, yo sé que a los evangélicos, porque se cansó de hacerme brujería en todos esos 8 años y no pudo. Y se sentía en mi casa las cosas, se sentían las potestades, pero tuve siempre siendo una mujer guerrera, que le recomiendo, mi hermana, mi hermano, quien quiera que me esté escuchando, aprenda a guerrear en el mundo espiritual, aquí en la tierra, guerree por su vida, guerree por sanidad de su alma, guerree por la liberación de su alma, para que usted no sienta ese malestar, esa amargura, ese odio, ese fastidio, que usted quiere comunión con la gente y no puede porque tiene ese problema, ¿no? Entonces, bueno, nada, a los días es donde el testimonio pasado que le conté, que Dios me llevó, me dijo una madrugada, bueno, vete ya para allá, para la ciudad donde tienes tu casa y todo aquello. Y yo, wow, pasé el proceso y se los estoy acortando todo porque es bien largo de contarle tantas cosas que pasamos. La mujer después iba y me compraba y nos fuimos como que no haciendo amigas, pero sí ya nos tratábamos. Y de la noche a la mañana yo decía, Dios mío, yo le estoy predicando a esta mujer la palabra de Dios, qué lindo, Señor, qué emoción y todo aquello, y me está escuchando, y está escuchando la palabra, y yo, oye, gloria a Dios, y no sé qué, y yo sentía ya, hermanos, que yo no la odiaba, yo, Dios mío, gracias, Señor, que ya yo no siento odio. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le remití a ella sus pecados, quedé libre de ella, mi alma quedó libre del odio, del rencor, me empecé a sanar del estómago, me empecé a sanar de muchos achaques que tenía. Claro que siempre uno por ahí tiene achaques, ¿no? Más de la edad que yo tengo ahorita, porque yo tengo 57 años ahorita, y wow, qué achaques no tiene ahorita uno, ¿no? Y sabe, la menopausia, la cosa, aunque yo digo que bueno, como estoy en el Señor controla mis hormonas y mi menopausia, a veces estoy menopáusica, pero trato de controlarme en esa menopausia, ¿no? Y bueno, y no tengo achaque, así que, ay, que hay gente que dice, ay, que tengo la menopausia, y la menopausia me está causando esto, y me causa aquello, y me causa... Sí, a veces uno tiene como cansancio y todo, pero yo no digo que es la menopausia, yo le digo a la gente, mire, esa es la vida normal, ¿qué menopausia ni qué menopausia? En Cristo las podemos tener, pero el Señor nos ayuda a controlar las emociones y el cuerpo, pues el Señor nos sana el cuerpo y nos hace tantas maravillas, y bueno, no se ponga a estar creyendo eso, que sí, que bueno, afectará en algo,
pero también nosotros podemos controlarnos, igual que los adolescentes. Los adolescentes, ¿qué es la adolescencia? Ay, ando amargada y obstinada con mi mamá, con mi papá, con mis hermanitos, porque me obstinan, porque la adolescencia, porque el periodo, porque no sé qué más me pone de mal humor. ¿Qué periodo ni qué periodo? Mire, usted en Cristo. Si usted es joven, me está escuchando, le voy a decir una cosa. Si usted busca al Señor Jesucristo, ese mal humor y todo aquello se le va yendo, porque ese mal humor reincide no es en su menstruación, no es en su preadolescencia que usted está pasando. Es que hay cositas que usted ha hecho, raíces de amargura que tiene también, porque esto también va para los niños, para las muchachitas, para las adolescentes y los muchachitos que también andan en lo mismo y quizás Dios quiera me estén escuchando. Y entonces la única manera de usted sanarse de esa amargura y todo eso, perdonando. Perdone a su mamá y a su papá o a sus hermanitos que usted se está peleando con ellos y que le están haciendo daño, porque eso pasa siempre en todos los hogares. Y usted tiene que empezar, Señor Jesucristo, ayúdame a perdonar a mi hermanita, a mi hermanito, a mi mamá y entenderlos y sana mi alma porque no quiero vivir en este odio, en este rencor y que Dios se encargue de cada quien. Bueno, total que en ese encargue de cada quien, yo me fui a la ciudad de Los Teques como el Señor me dijo, me fui a vivir para allá. Y cuando tenía 2 años viviendo allí, una vez me llama mi mamá, y tú no sabes quién está grave en el hospital. Y yo le dije, ¿quién? Y me dijo, fulanita de tal. Está grave en el hospital, se está pudriendo, hermano. Le vino ese lúpulo, la pudrió de todo el cuerpo. Dios no permitía que le pasara antes cuando yo vivía allá, porque quizás me iba a entrar un fresquito y una alegría. ¡Ay, se está muriendo! Antes de que fuera yo libre. ¿Verdad? Si Dios lo hubiese permitido que ella se estuviera muriendo cuando yo la odiaba, entonces a mí me iba a entrar un fresquito, porque a quien no le entra un fresquito cuando odia a alguien y todo acá, es bien hecho que le está pasando eso, porque eso es lo primero que dice la gente, pues. Y más el que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, lo primero que dice, bien hecho que le pasó eso. Ojalá, mire, ese bien hecho se le puede devolver a usted, porque la Biblia dice, no profieras a otro, ¿verdad? En su desgracia lo que esa persona está pasando, porque no vaya a ser que venga Dios y haga que se te regrese a ti también. Entonces no le desee mal a otra persona aunque usted la odie. No le desee mal, quédese tranquilito ahí, que Dios se encargue de hacer con usted y con aquel. Bueno, nada, me dio mucho dolor porque esa mujer murió a los 37 años. Lo que me place fue que recibió a Jesucristo en su corazón. Mi mamá fue al hospital donde ella estaba y logró que recibiera el Señor Jesucristo antes de irse de este mundo. La mujer partió, y le doy las gracias al Señor por eso. Fue un testimonio precioso. Para mí es un testimonio precioso porque logré un cometido de aprender a no odiar a la gente, a no retenerle la maldad y el pecado de la gente en mi vida, sino entregárselo a ellos, a Dios, y los libero y todo aquello. Y bueno, y que el Señor sea el que se encargue, porque Él es el juez y el Dios justo y no yo. Yo no soy quien para juzgar a nadie ni para estar machacándole en mi corazón y en mi vida y para yo estar enferma. No, hermano, liberémonos de todas esas cargas y de todas esas cosas. Hay que dejar a la gente y nosotros también vivir tranquilos y vivir, bueno, en paz. Y aunque muchas veces, actualmente también hay gente que se levanta contra mí o que me odia y no sé qué más, X, quien sea, yo rapidito voy, Señor Jesucristo, mira lo que me está pasando con fulano, con fulana, Dios mío, ayúdame a perdonarlo, ayúdame a perdonarla, saca esta raíz de amargura, saca este odio, este rencor que pueda estar sintiendo, porque Él me hizo como una coraza, pero a veces no crean que también la gente es intensa y quieren venir el diablo, porque ese es el diablo, a dañar mi paz y mi vida, y entonces empieza otra vez un proceso, una sanidad del alma, y trato de hacerlo rápido. Yo luego de eso empecé en esa ciudad de Los Teques. Cuando me mudé allá, Dios me usó poderosamente en el área de sanidad interior, y tuve muchas mujeres que le hice sanidad interior y todo. Yo le decía, bueno, pero es que tienes que perdonar a los que te hacen daño. No, yo no le tengo rabia a nadie, yo no odio a nadie, no sé qué más. Yo le decía, oye, pero sí debes tener heridas, ¿no? A lo mejor te sientes herida por alguien que te hizo algo. Y me decía, no, claro, heridas sí tengo, me han herido muchísimo. Y wow, no sé, entonces no has perdonado. Entonces no has perdonado, porque cuando uno perdona no tiene heridas. Cuando uno perdona, recuerda el asunto, recuerdas el problema de esa persona que pasaste, pero como para un testimonio, pero no sientes herida, no sientes rabia, no sientes nada, sino lo cuentas como un testimonio para ayudar a otras personas a cómo liberarse, pero no sientes dolor. Pero si tú sientes dolor, sientes heridas hacia esas personas, entonces no las has perdonado de verdad de corazón.
Y Jesucristo a nosotros nos perdonó de corazón, porque ahorita van a decir, porque Él es Dios. No, Él nos dio ahora la capacidad en su nombre de perdonar a todo aquel que nos haga daño. Y creo que ya se me va a acabar el tiempo. Le doy las gracias por escucharme este momento que estamos compartiendo aquí una vez más de la sanidad interior. Recuerde, es sanidad interior, sanidad de adentro, de lo más profundo de su corazón, para que su cuerpo también pueda ser sanado de cáncer, pueda ser sanado de gastritis, pueda ser sanado de azúcar, de diabetes, de cualquier tipo de enfermedad. Usted pídale al Espíritu Santo, ¿por qué tengo esta enfermedad? Que todas tienen una raíz almática. Todas tienen una raíz del alma que viene de lo más profundo de nuestro interior, que la ha causado cualquier persona y que nosotros hemos permitido que esa persona nos cargue de sus malas cargas, de sus malas vibras. Inclusive yo hoy en día digo, Señor, yo devuelvo a su lugar de origen toda envidia, porque también hay gente bien envidiosa que nos trae ruinas, miserias y no sé más. Yo devuelvo la envidia también en el nombre de Jesús. No envidia a nadie, no le tenga envidia a nadie, sea usted mismo, vístase como usted quiera, usted a su manera, y no envidie lo que el otro tiene, si el prójimo, la esposa, si su ropa, si sus zapatos. No haga eso, no envidie lo que el otro tiene y sea usted original. Yo en mi vida le doy gracias al Señor que sí, una de las cosas que sí he hecho es tratarse de ser yo original. Yo no quiero imitar a nadie. ¿Saben a quién quiero imitar Dios? Yo a Jesucristo, a mi Señor y Salvador. A ese sí dice la Biblia que yo trate de imitar a Jesucristo, de imitar lo que, como dice la Biblia, que Él fue. Para eso dejó el Evangelio, para que nosotros leamos los Evangelios de todo lo que Él hizo en la tierra, para que lo imitemos. Y en una de esas cosas usted consigue, ama a tu prójimo, y entonces, ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo? El Señor está loco, ¿cómo va a decir eso, que yo lo ame si me hizo tantos años? Hay que saber por qué lo está diciendo. Y muchos versículos de muchas cosas que Él hizo. Haga lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra y verá que usted va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en cada área de nuestras vidas, porque todas las áreas de nuestras vidas tienen algún defecto, algún problema, y esa es la que tenemos que ir ganando, porque acuérdense que el alma es eterna, el alma es la que se va a ir al cielo, sea para condenación, como dice la Biblia, o sea para el cielo. Usted decide para dónde va, pero sin Cristo usted no va para ninguna parte. Con rencores y raíces de amargura tampoco va para ninguna parte. Si estamos adulterando, fornicando, si estamos haciendo lo contrario de lo que dicen los evangelios, de lo que dijo Jesucristo, tampoco vamos para ninguna parte. Entonces tenemos que acomodar nuestra vida aquí en la tierra con el Señor, y yo los bendigo esta noche. Les doy gracias a Dios por la oportunidad que me está dando de darles este momento de mi vida para dedicárselo a ustedes, para que ustedes aprendan algo nuevo. Yo sé que hay muchos predicadores que hablan de esto también, pero yo estoy hablando de algo mío personal, de cómo me pasó esa gran lucha y muchas otras luchas que he tenido. Pero gracias por escucharme. Espero que compartan este video, compártanlo a otras personas, síganlo compartiendo para que otras personas sigan siendo ayudadas. Pueden buscarme por YouTube. Pueden buscarme por Facebook como Ana Herrera. Creo que tengo una foto mía ahí puesta. Quisiera, si se comunican conmigo por Messenger, hablemos y yo les doy mi número de teléfono o mi número de WhatsApp después, cuando nos conozcamos mejor y compartimos experiencias que usted crea que necesite que yo le dé una idea de cómo hacer esto, de cómo hacer aquello. Tengo muchísimas experiencias que decirle, y el Espíritu Santo también a través de mí me ha dicho que me va a usar poderosamente a nivel mundial, diciéndole cosas, hermanos, cosas que muchos pastores y muchas iglesias no se atreven a contar, porque todo tiene que, no, hermana, usted no puede decir eso, usted tiene que ser la mujer santa, 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 y nosotros tenemos que vivir una apariencia que el pastor no se equivoca, que la pastora no se equivoca, que no sé qué. No. En mi caso, yo voy a